In general, turnovers come from a dominant tackle. Generalmente los turnovers vienen de un tackle dominante, de un tackle fuerte. That means tackling the ball carrier. Eso puede significar Where's taclear my al ball? que lleva la pelota. What do you want? The ball? Where's my ball? Ah, there. So I'm the ball carrier, Él es el que lleva la and pelota. this is my support player. Yo soy su And if apoyo. I'm tackled in a dominant manner and go backwards, Si a él lo taclean de una forma dominante y va para atrás, then we're going to have a good chance of winning the ball back, aren't we? tenemos muchas chances de ganar la pelota. Where does he have to go? ¿Qué if I'm tengo que back hacer there? yo? Tengo que dar toda la He's got to vuelta. come around behind, which gives us opportunity. So we'll just look at some situations Vamos a mirar un par de situaciones that we work with our players on so that as they're coming into the tackle, as the tackler or the pescador, de chacas, yeah. Tackler, yeah, tackler, el pescador. the second man, they're looking to establish these cues, and if the cues are there, we'll go in. Dice, vamos a ver un par de situaciones en las que vamos a ver eso, el tacleador y el pescador que está mirando la oportunidad para ir a disputar. So you replay that, Santiago. It's a bit hard to see, but it's a dominant tackle here by Kevin Mialamu, and hold it there. Stop. And so clearly there's daylight between the ball and the support players. Bueno, ahí claramente hay un espacio, hay un tiempo entre el apoyo y los que van a limpiar. So Entre el que tiene la pelota, that's a clear opportunity to get a turnover. claramente es una oportunidad para turnover. So you can't always get a dominant tackle like that. Dice que no siempre puedes tener un tackle dominante como ese. So what we work on a lot at the Chiefs is what we call a chop tackle or tallar. Dice que lo que trabajaron mucho con los Chiefs este año es el chop tackle, que es el talarlo abajo. Tallarlo. BC es ball carrier, ¿eh? But we also want to tallarlo with some impact. Dice que o sea, no solo quieren talarlo, sino que además quieren meter un buen impacto. Yeah. But fundamentally we want to get the ball carrier onto the ground as fast as possible. Pero claramente lo que quieren primero es que el ball carrier vaya al piso rápidamente. Preferably behind the línea de ventaja. Preferentemente atrás de la línea de la ventaja. We call it hunting, but you might call it jackling, but the second man in. El segundo que llega, ellos lo llaman, bueno, lo que sería nuestro pescador, digamos. He will hunt immediately Él va a ir a pescar o va a ir a tratar de buscarlo inmediatamente. if the support players are too far away, Si los apoyos del que lleva la pelota están lejos, or if a back like me is the first cleaner, o si un back como él es el primer limpiador, or if there is daylight, no one in the o si area. no hay nadie. Si claramente hay una oportunidad de ir a pelearla. ¿Eh? It's normally the inside man. Yep. Yep, Sí. I'll talk about it. Okay, to stop there. So you've got a situation where there's only one cleaner. He's a back. Another cleaner comes in, but first cleaner's a back. He's high. That's a cue to hunt. Bueno, ahí dice que hay claramente un signo, Q le llama como un signo, una indicación, una señal de que llega un solo limpiador, que es un back, que llega alto. Bueno, ahí hay oportunidad de ir a pelearla, ir a ganar ese rack. Our hunter always comes from the inside of the tackler. Dice So, que normalmente we've el got- hunter de ellos, el pescador, es el interno. We've got a del ball taclear. carrier there. We've got a tackler. Él es el que lleva la And pelota. in this situation, I'd be the hunter. En esa situación, si él taclea, él sería el pescador. The balls come from Si la pelota viene de ahí, ¿no? Santiago passes the ball. He makes the tackle. I'm then the hunter.
El Okay. interno generalmente es el que pesca. The problem, if I'm the hunter from here, El problema si el hunter viene de afuera, what's the problem? Yeah, space. So you create a hole el there. espacio que generas atrás, afuera. Okay. So we hunt from the inside. Así que siempre pescamos del lado con el interno. Next one. Tana didn't want me to show this. Just play that one again. Tana didn't want me to show this one. Dice que Tano Maga no quería que se lo muestre, pero se lo va a mostrar. So he's on the ground. Hold it. Hold it. So he was on the ground. The support was slow. That's a cue to get in. Bueno, ahí como vimos, ya estaba en el piso, el apoyo estaba lejos, oportunidad de ir. Who does the referee penalise mostly? Dice, ¿a quién generalmente penalizan los referees hoy? De defensa. Defence, and who in the defence? ¿Quién de la defensa? The tackler. The tackler. So what we do is we get the tackler up and out. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es el tacleador se levanta y se va. Because that's who the referee is looking at. So we get the tackler up a ese mira el referee. and we get our hunter in. Y o sea, sale uno y entra el hunter, Yeah. el pescador. If there is daylight, Si hay tiempo, so there's no cleaner, no hay limpiador, then the hunter will take the ball. If there is a cleaner there or two cleaners there, we leave the ball and we go past the ball and take a body. si no hay nadie, el hunter o el pescador agarra la pelota. Si hay alguien, va a ser el encargado de limpiar a esos que están tratando de ganar el rack. And at that point there, if I've taken a body, maybe the tackler comes in to help out as well, because he's got up and out. Sí, lo que él dice que los que llegan van a limpiar, tratan de pasar por arriba de la pelota para ganar la formación, y si llega después quedar la pelota ahí, el tacleador va a ser el que en definitiva pueda llegar a agarrar la pelota, pero ya se puso de pie. Okay, the really important cue for us is the línea de ventaja. Sí, bueno, para ellos la clave es el tema de la línea de la ventaja. So obviously if El tackle ese sea atrás de la línea de la ventaja. if you've got a hunter coming forward, you've got their support players, cleaners coming back, Tenés tu pescador yendo para adelante, and if they've only got one or two cleaners, los cleaners generalmente de ellos tienen que estar dando la vuelta. then that's our cue. Dice que ese es el signo para ellos de ir a disputar ese rack. Stop. So he's tallar, Dice, bueno, ahí vemos cómo lo tala abajo, which puts him flat lo ves al 18 and ineffective. He has to go around. y tiene que, nada, no es efectivo. De hecho, ni siquiera da la vueltita. And there's also a back in there. So our players are very clear as they're coming into that situation whether to go in or stay out. Dice que los jugadores de ellos generalmente tienen bastante claro, mirando la situación, si tienen que ir a disputar o si tienen que quedar directamente afuera. To me, it's important if the ball carrier gets forward, Dice, para él es importante, si el tomador de la pelota va para adelante, has immediate support, tiene soporte inmediato, then probably it's a lost cause. So we would just leave that and try and win the next one. dice, generalmente para ellos, si hay un jugador que lleva la pelota, que ya tiene el apoyo muy cerca, ya es un caso perdido. Prefieren reposicionarse e ir por la otra situación de contacto. ¿Ah? En el caso de que el ataque tenga apoyo y ir a disparar esa pelota no tiene sentido, ¿qué tipo de tackle hace? Sabemos que cuando tiene posibilidad de recuperar, está a la baja. no, en realidad el tackle lo que dice que siempre es abajo. El tema es que a lo mejor si el flaco cae al piso y ya tiene apoyo, los que están escaneando dicen no voy, directamente me quedo. Pero la idea de ellos es que el tackle sea abajo. Okay. We'll go through it out there. Okay.
There's another way you can turn the ball over, and that's in a counter ruck. So Bueno, acá otra forma de turnover es el tema de los after the counter-rucks. ruck has been formed, Después de que el rack se formó and you've got your A defenders in place, y tenemos los defensores en el lugar, there are some cues hay algunos signos that will tell you that you can go in and ruck and counter ruck, that move puedes some meterte al bodies rack y contrarraquear. and win the ball back. Y ganar One la example would be the 9 for the Springboks, Y un ejemplo puede ser el 9 de los Springboks, PNR. PNR. When the ball's on the ground at the ruck, he goes in and he uses his foot like that. que To llega al 9 y está la pelotita ahí, empieza con la piernita a sacar la pelota para su lado, so he's got cleaners like this. y tienen los cleaners que están así en esta posición, Stay that position. He's standing here que está así, and he's y playing the está con ball with his foot. la piernita sacándola. That to me is an opportunity to hit that. Hay una oportunidad ruck. para limpiarse y llevar todo. That's a real opportunity to have a go at that ruck. Es una buena oportunidad para meterle para adelante. Video. Yep. Counter rucks take place in the outside channel. Generalmente los counter racks son en los Play again. canales abiertos. So you see there wide, hold it. High, back, back, high. Ahí vemos a los dos backs, aparte en posición del cuerpo muy erguidos, posibilidad de counter rack. Digo, ahí el interno siempre puede pescarle directamente. El tipo, la misión es solo pescarlo, si ve que puede limpiar zona para dejarlo pelota limpia zona. The first one to get into the rack. His mission is to go for the ball, or instead of going for the ball, just counteract straight away. If there's no one there, he'll go for the ball. So if there's no opposition there, si no hay he'll go for the ball. oposición, que vayas por la pelota. If there's Si ya hay gente, cleaners there, si ya hay cleaners, si ya hay, he might have to go past the ball. dice que tiene que llevarse a la gente. But if the cleaners are like this or a back, he might go for the ball, Pero depende cómo estén los cleaners, si están parados puede ir por la pelota. depending on the cues. Last one. Back, yeah. Okay, so I'll just talk quickly before we go out about counter-attack. So Ir the afuera a hablar un poco de contraataque. turnover attack, because it's really important that if you've got a good system in place, you've strengthened up your weak areas, Dice que bueno, si tenés una estrategia armada y fortaleciste tus zonas débiles, you've picked the cues of when to attack the ball, and agarraste win esos it. signos de cuándo atacar la pelota y ganarla, You've won the ball, ganaste la pelota, then it's important you know how to attack with it. tenés que saber cómo atacar con esa pelota. So you need to do a lot of work in that cambio between defense, attack. Entonces es muy importante tener bien claro ese cambio entre defender y de repente que estás atacando. We're going to, our last session of the day, we're going to look at it a bit more in depth. Dice que en la última sesión del día vamos a ir más profundo en este tema, But there are some points I wanted to make. Whenever your defenders come into position, they need to be what I call V'd up, looking in the direction that they're playing. say that again. So if I'm a defender Yeah. and I'm coming into position, I don't want to come into position Ok. like that. Dice que en cuanto se transforma de defensa en ataque, claramente es no volver, recuperarme la pelota y volver así, sino estar volviendo, I want to mirando para I want to come into adelante. position ¿no? like that. If I'm up flat and we've won the ball back, I don't want to run back like that. Si recuperamos la pelota nos tenemos que reposicionar, no darnos vueltas y dejar de mirar, ir para atrás Ahora- mirando. I want to come back like that. It's pretty obvious, Es obvio, but a Pero- lot of teams don't do it. hay mucha gente que no lo hace. So defenders need to be alert for the opportunity. Entonces tienen que estar siempre alertas y ser optimistas para esta oportunidad. We use a call. El call de ellos es switch. So for you, it could be cambio as a call, and Nombre- that signifies that we've won the ball and everyone switches on. Bueno, cada uno tendrá su nombre. El switch de ellos es cambio, es un cambio de mentalidad, ¿no? And the switch means Y eso Get significa levantate, get out,
Andate para afuera. get out. Own space, so not with him. Claro, So- tener tu propio lugar. Tu propio lugar. Tagliarlo. So own space and full width. So we've Y got Dave usar out there todo as el well. ancho de la cancha. So get up, get out, own space, because we don't want a defender being able to defend two of us. Sí. We want to force defenders now to make Sí, decisions. repartirse bien, que no haya dos jugadores en el mismo lugar, que un defensor nos anule a dos y usar todo el largo de la cancha. So we want to practice this so that we have stability, so we're stable, while the opposition are unstable. Entonces nosotros queremos estar en una posición estable o cómoda cuando la oposición está en una posición no cómoda. Okay, so I'll just show a clip, our last clip, Vamos just a to ver un show par what I de mean clips de about esos. being alert, ready to go. This is a clip where the Blues are in a try-scoring position against us, against the Chiefs. Esta es So una it's right situación down in our corner. donde los Blues están en una situación contra los Chiefs para marcar un try cerca del ingol, recuperación de pelota. Oh, stop. So you can see our defenders here have turned into attackers Los just like defensores that. ahí en un segundo pasan de ser defensores a atacantes. So just like that, they've gone from here to there. And they're ready to attack. Play. Dice que son optimistas, claramente esos jugadores son optimistas. So I left that, we'll go outside. I left that clip for last because it's the outcome that we want from all this previous work. That's what we're after. Dice que dejó este clip para el final porque es el resultado de todas las cosas que vinimos hablando durante que empezó la charla. And just about every situation on the field, if we win the ball back, we'll ask how can we score from here. Dice que de eso se trata. Si agarramos o recuperamos una pelota en cualquier lugar de la cancha, se trata de cómo hacemos para marcar puntos con esta pelota. I realise it's a different mindset, Dice que él se da cuenta que es un tema de predisposición en la cabeza, but it's our mindset and I want pero to share es it. la predisposición que tienen ellos de Yep. cómo juegan, ¿no? So we're going to go outside. Bueno, vamos a ir afuera ahora.